bienvenida a cada uno de ustedes, estimados maestros, y vamos a dar, como es de costumbre y es formal, a nuestra directora, la licenciada Giovanna Valencia Canto, que pueda dirigirse a nosotros con las palabras de bienvenida y apertura de este evento de asistencia técnica. Maestra Giovanita, adelante. Muchas gracias, maestro Luis. Primeramente, saludarlo a usted como jefe del área de gestión pedagógica, a todos los especialistas, tanto del nivel inicial, primaria, secundaria, la modalidad EVA y la modalidad EIB, y sobre todo ustedes, queridos directores y directoras de las instituciones educativas de nuestro UGEL. Para mí es un gusto poder escucharlos y verlos por este medio, después de el tiempo que se ha llevado de las vacaciones, darles la bienvenida a los nuevos maestros integrantes de nuestro UGEL también, y a los nuevos directores que este año asumen esta función. Saben que el año pasado ha sido bastante fuerte del hecho de poder nosotros acomodarnos al contexto, y bueno, pues yo agradecerles infinitamente por ello, porque ustedes han sabido superar y salir adelante frente a todas las problemáticas presentadas. Asimismo, este año, pues lo que queremos y deseamos es realizar e iniciar un buen trabajo. Para ello, ir preparándonos para el buen retorno del año escolar 2021, el famoso BRAE, que se determina ahora. Debemos de considerar también todas las acciones de planificación, todas las acciones de organización dentro de educativas, a fin de que pues marchemos de manera organizada. Tenemos mucho por trabajar adelante, y les digo que cuenten con nosotros, cuenten con mi persona para ser parte de apoyo y que ustedes puedan cumplir, uno, la función a cabalidad, en los tiempos que correspondan, y sobre todo esto va a beneficiar pues a nuestros estudiantes. Muy contenta de verlos, de escucharlos, estimados maestros y maestras, y por ello darles la bienvenida a este nuevo año escolar, y que por tanto, doy por aperturado la asistencia programada para estos 2 días de trabajo. Sé que va a ser muy provechosa y sé que también va a ayudarles a ustedes a organizarse mejor. Muchas gracias, maestro Luis. Muchas gracias, maestra Giovanna. En realidad muy importante su presencia y sus palabras para dar la bienvenida a nuestros maestros, maestras, que somos la familia educativa de Satipo. Y justamente estamos iniciando las labores de esta semana de gestión, y con el equipo de gestión pedagógica hemos visto a bien reunirnos de manera general en los diferentes niveles y modalidades para darles los alcances correspondientes respecto a estas semanas y al desarrollo del año escolar 2021. Bien, voy a ceder el espacio al maestro Carlos, a la maestra Luz, que van a iniciar esta jornada. Estamos un tanto con los tiempos. Les voy a pedir de repente que guardemos el silencio correspondiente. Si tienen alguna inquietud, habría que escribirla al chat. Y vamos a dar un espacio al final de las presentaciones para que ustedes puedan dar algunos alcances, algunas consultas, algunas propuestas, sugerencias, y en ese sentido poder avanzar con el trabajo. No quiero iniciar de repente ya sin antes presentar a la maestra Tamar Vilches Lavado para todos ustedes, que desde el día de hoy está formando parte de la familia de la UGEL, del equipo de gestión pedagógica. Maestra Tamar, si puedes encender tu cámara para que nuestros maestros, maestras puedan conocerte. Bueno, no la puedo ubicar. Pero les informamos, estimados maestros, que la maestra Tamar ya está trabajando con nosotros como especialista de educación primaria. Saludar también a la maestra María Cairo,
la especialista en nivel inicial, ya la han visto hace un momento. Mayita, si puedes encender tu cámara también para el saludo fraterno a nuestros maestros. También a la maestra Luz Romero Trinidad, al maestro Alcides Soto Ramos, que estamos viendo el tema de la EIB, a la maestra Tamar, una vez más. En secundaria tenemos a la especialista Rode Wilka Mosquera, todos ya la conocemos, estamos trabajando con ella ya un buen tiempo y seguiremos adelante también, igual con el maestro Víctor Raúl Bastidas Vila, que se encuentra con nosotros, Carlos Sánchez Cotera, nuestro especialista de sociales, al especialista Gustavo Zavala Romero, está también con nosotros en la sala, y a nuestra especialista de convivencia escolar, la psicóloga Patricia Ferroa Jauregui. Bueno, les damos una vez más el saludo de todo el equipo, liderado por nuestra directora, la maestra Giovanna Valencia Canto, y empezaremos ya la jornada con las precisiones, ¿no? Para hacer el trabajo correspondiente tanto de gestión y pedagógico en nuestras instituciones educativas. Cedo el espacio, en este caso, al maestro Carlos Sánchez, especialista, y a la maestra Luz Romero Trinidad, para que puedan iniciar con la presentación del primer tema programado para hoy, que es nuestra norma de orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021, la resolución viceministerial 273. Adelante, Carlitos, te escuchamos todos. Activa tu micrófono, Carlitos. Activa tu micrófono. Ok. ¿Ahora? Sí, justamente estaba pidiéndole eso, que me activen el micrófono. Muy buenas tardes a todo el equipo directivo de las diferentes instituciones educativas del ámbito de la UGEL Satipo, directivos del nivel inicial, del nivel primaria y del nivel secundaria. De verdad que para nosotros es una alegría, pues, reencontrarnos de manera virtual, por cierto, con todos ustedes. Darle la cordial bienvenida a quienes también asumen por vez primera estos cargos, o en todo caso también están haciendo ya un segundo periodo, ¿no? Bueno, y también saludar a quienes están designados ya hace más de 2, 3, 4 años, que siempre son el soporte de la actividad nuestra que realizamos como especialistas también, porque siempre recurrimos a la experiencia. Maestra Giovanita, muy buenas tardes, directora de nuestra institución, de nuestra unidad de gestión educativa local de Satipo, jefe Luis Ángel Tacure, jefe de AGP y colegas especialistas en general. Bueno, vamos a iniciar esta exposición. Tengo exactamente 45 minutos junto con mi colega Luz para llevar adelante la tarea. Así es que, por favor, nos pasan la voz para no excedernos en el tiempo. Muy bien, voy a compartir pantalla, por favor, para poder explicar respecto de esta normativa que es la que rige los destinos de la educación nacional en estos contextos de aislamiento también que estamos viviendo. Se trata de las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica. Es la resolución viceministerial número 273-2020 del Ministerio de Educación. Esta normativa, como podemos nosotros observar, ha sido pues dada ya el año pasado, a finales de año, y rige los destinos, como decía, de las actividades para este presente año 2021. Iniciamos entonces la exposición de esta normativa vigente. ¿Cuál es el objetivo de esta norma técnica? El objetivo es orientar la gestión de los directivos de las instituciones educativas de los diferentes niveles y también modalidades. En ese sentido, para este presente año escolar 2021, tiene como parte del objetivo fundamental de esta norma promover medidas desde la gestión escolar para evitar la propagación de la COVID-19 en tanto se desarrolla el servicio educativo. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de esta norma técnica que está dirigida a todas las instituciones educativas desde, obviamente, desde el ámbito de aplicación que es el Ministerio de Educación,
la Dirección Regional de Educación de Junín, que es nuestro espacio geográfico, nuestra UGEL y las instituciones educativas de todos los lugares más recónditos de nuestra patria. Muy bien. En tanto a las bases normativas, estimados colegas directivos, son 145 normas legales que están vinculadas a esta presente norma que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, es una tarea para cada uno de vosotros tener que leer las normas vinculantes con esta norma, por cuanto ahí se van a dar precisiones explícitas, por cierto, respecto a cualquier situación que pueda acontecer en nuestra institución educativa y nosotros tenemos que dirigir nuestra labor. Muy bien, tenemos también un conjunto de siglas y términos que van a ser usados recurrentemente en el transcurrir de la explicación de esta norma. Ustedes tendrán ya el tiempo necesario, obviamente, para poderlas identificar y entender de qué estamos hablando cuando utilizamos estas siglas. Asimismo, algunos términos que utilizamos o que vamos a utilizar en esta normativa hacen referencia a la comunidad educativa. Bueno, entendemos como comunidad educativa todo el ámbito de una institución educativa, padres de familia, estudiantes, docentes y agentes relacionados a la institución educativa. El equipo directivo, que está conformado por los directores, subdirectores, la institución educativa, que es el espacio del ámbito material, escolar, geográfico también, al que hace referencia esta norma, el programa educativo y sobre todo dos conceptos que hay que tomar en cuenta bastante, que es la semana electiva y la semana de gestión, utilizados frecuentemente en esta normativa. La semana lectiva hace referencia al tiempo de la calendarización en el que se supone el desarrollo de las competencias organizadas en áreas curriculares y los servicios educativos que la IE o programa educativo ofrezca. Mientras que la semana de gestión se supone el desarrollo de actividades de gestión escolar, tales como la planificación curricular, la planificación institucional, evaluación de avances, trabajo colegiado, trabajo por comisiones, etc. Entonces, esos dos conceptos nos tienen que quedar bien claro en el manejo de esta normativa. Muy bien, arrancamos entonces la explicación de esta norma. En el punto 5, que son las orientaciones para la organización de las instituciones educativas y programas, nos dice la norma sobre el personal docente. Los directivos podrán generar las condiciones para que los docentes que tuvieron a un grupo de estudiantes el año anterior, pues continúen con ellos durante este año. Por la misma situación que presenta este trabajo remoto, es recomendable, dice la norma, sobre todo en el nivel inicial y primario. En tanto, en el nivel secundario, por las características también que presenta este nivel, va a ser bastante complejo que los mismos maestros continúen, aunque si es así, o podría ser así, tendríamos que encargar ese mismo grupo trabajado el año pasado con nuestros maestros. Los instrumentos de gestión. En tanto a los instrumentos de gestión, estimados directivos, bajo esta situación de contexto de salud pública, se considera pertinente trabajar con los mismos instrumentos de gestión aprobados el año anterior y aquellos que continúen vigentes, por cierto. En todo caso, se puede realizar un reajuste y las adaptaciones cuantas veces fuera necesario bajo las diferentes situaciones que también se nos pueden presentar en nuestros planteles. ¿Ya? Entonces, también aclarar que no existe la obligación de enviar a la UGEL los instrumentos de gestión en físico, ni contar con resolución directoral todavía de aprobación, resolución directoral de aprobación. Pero ello no quiere decir que estos instrumentos de gestión los maneje el director en sus planteles, deben estar archivados ahí, por cierto. Ahora bien, para entender esto de los instrumentos de gestión, les damos a conocer que es de lectura obligatoria para todo directivo, la RVM número 011-2019 del Ministerio de Educación, que también ya el especialista encargado va a dar a conocer cuando corresponda. Asimismo, también debemos de consultar el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que ha sido aprobado el año anterior, o el 2020. Este es el marco normativo general de lo que es la política educativa en nuestro país. Entonces, para entender cómo es que está organizada esta norma, la 273, tenemos que entender también documentos a nivel macro, como es el Proyecto Educativo Nacional. También se recomienda como lectura obligatoria este análisis que debemos hacer como directivos. De las comisiones y comités. En general, las comisiones y los comités funcionan con un solo representante que el directivo puede nominar bajo ciertas características que cumple el personal.
En este caso, una de ellas para omitir, encargar que presida un comité o comisión, es que tenga procesos administrativos o tengan sanciones. Entonces, cualquiera de los trabajadores, docentes o personal administrativo puede ocupar el cargo, ¿no?, de alguna de esas comisiones o comités, salvo, dice la norma, cuando se conforma los siguientes: el CONEI, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura y el Comité de Alimentación Escolar. Esos comités sí deben de ser conformados por más de una persona, más de 2 personas, porque van a tener en este presente año, como lo ha sido también el año anterior, una tarea de bastante coordinación y apoyo entre pares, ¿ya? Entonces, respecto a ello, estamos aclarando de que estas 4 o 5 comisiones, o 4 comisiones, perdón, deben de estar conformados por más de una persona. Asimismo, la elaboración de planes de trabajo para estas comisiones queda suspendida según la normativa vigente, pero ello no quiere decir, estimados directivos, que tenga que haber toda una idea de qué es lo que se va a trabajar, qué es lo que se va a hacer. Entonces, eso se puede establecer a través de un libro de actas, donde quede establecido, donde quede señalado cuál es la problemática que se presenta, cómo se pretende abordar esa problemática y los compromisos y responsabilidades que se va a asumir, dada la idea de que los docentes van a participar, o los padres de familia también, en la solución de los diferentes problemas o situaciones que presenta en nuestra institución educativa. Entonces, un libro de actas supliría, mientras lo que significa un plan en un trabajo presencial de normalidad. Muy bien. También esta normativa habla sobre los compromisos de gestión escolar. No deja para nada los compromisos de gestión escolar. La organización de los compromisos de gestión escolar, sabemos nosotros que son 5, ¿no es cierto? 3 están dados como condiciones para el funcionamiento de la institución educativa, en cuanto que los otros 2 son el resultado de la institución educativa. Entonces, vamos en esta norma a explicar fundamentalmente esos 3 compromisos de gestión escolar que generan justamente las condiciones para el funcionamiento de la institución educativa, ¿ya? La calendarización y gestión de las condiciones operativas, el acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas, orientadas al logro de los aprendizajes y previstos en el currículo nacional, y gestión de la convivencia escolar. Muy bien. Iniciamos entonces con el compromiso 3, que es la calendarización y gestión de las condiciones operativas. Como pueden observar ustedes en el gráfico, el año escolar 2021 está dividido en varias, llamémosle varias etapas o momentos, ¿no? El primer momento, que es de enero a marzo del 2021, donde se lleva a cabo todo el proceso de matrícula. De marzo, en la primera y segunda semana, que son actividades de gestión, es esta justamente una de ellas, la que estamos llevando adelante ya en la primera semana. El 15 de marzo, que es el inicio del año escolar. Luego, en mayo, se presentan las primeras vacaciones de los estudiantes y se inicia la tercera semana de actividades de gestión. Las vacaciones de los estudiantes van a dar lugar a las actividades de gestión. De igual manera, en julio, en octubre, en diciembre. Bueno, también ya va a haber tiempo para que el especialista que le corresponde explicar todo este proceso de calendarización del año escolar 2021 pueda hacerlo de manera más detallada. Entonces, en sumas cuentas, son 36 semanas lectivas y 4 de vacaciones estudiantiles en las que está calendarizada este año escolar 2021. Esta también es un cuadro de calendarización, es el anexo 1 de la norma que estoy explicando, y bueno, de igual manera va a ser trabajado con bastante detenimiento cuando tocamos el tema de la calendarización y corresponde al especialista que ya está dedicada a esa acción. Muy bien, acciones a desarrollar en las semanas lectivas. En las semanas lectivas, que es la programación de todo el año, fundamentalmente se van a desarrollar 4 actividades. Uno, en lo que tiene que ver con la carpeta de recuperación, la evaluación diagnóstica de entrada, el periodo de consolidación para el desarrollo de competencias y el refuerzo. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que tocar en esto de la carpeta de recuperación? Considerando el periodo vacacional de los docentes, obviamente esta carpeta ha sido entregada el año pasado a nuestros estudiantes y ellos en el tiempo que han tenido, enero y febrero, han podido desarrollar las actividades.
Esta carpeta de recuperación servirá como insumo para la evaluación diagnóstica que realizará el docente. Asimismo, el docente realizará en el periodo de inicio del año lectivo y tomando otros insumos de por medio, una evaluación diagnóstica de entrada. Esta evaluación diagnóstica de entrada servirá para ello el registro de CIAGIE, portafolios, entrevistas a familias, evidencias de aprendizaje recogidas a partir de experiencias diseñadas por los docentes, carpetas de recuperación y el kit de evaluación para primaria y secundaria que entregará el Ministerio de Educación. Luego viene el periodo de consolidación para el desarrollo de las competencias. Esta se realizará tomando como base la información recogida en la evaluación diagnóstica, la cual determinará las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y por último, el refuerzo que se brindará después del periodo de consolidación a los estudiantes que no lograron el nivel esperado y necesitan mayor tiempo para el desarrollo de sus competencias. Muy bien, lo mismo en EVE, aunque no han habido carpetas de recuperación para EVE inicial, existen las carpetas de vacaciones recreativas. En ese sentido, también hay todo un proceso de trabajo que van a realizar en esa modalidad. El tiempo efectivo en la institución educativa. Bueno, el año escolar 2021 garantiza 180 días efectivos, 180 días lectivos, sin contar obviamente los días feriados. También garantiza 40 días de gestión, obviamente también sin contar los días feriados. De la misma manera, esta normativa establece modalidades de atención escolar este 2021, o por lo menos avisora, ¿no?, que podrían haber estas tres formas: la presencial, la semipresencial, la a distancia o no presencial. Muy bien. ¿Cómo se va a llevar adelante el control de asistencia docente y auxiliar, así también como el control de asistencia a profesionales que no son docentes? En ese sentido, como ya expliqué, siendo las tres modalidades, en la presencial, obviamente habrá todo un uso de un sistema de control de ingreso y salida en la institución educativa, como ha sido lo más natural hasta el 2019. En la semipresencial, también se hace el uso de un sistema de control de asistencia con hora de ingreso y salida. Además, se emite informe mensual de actividades. En lo que es a distancia o no presencial, un trabajo remoto donde se informan mensualmente las actividades realizadas. Es el trabajo en casa que lo hemos realizado el año pasado. Para ello también es de lectura obligatorio, estimados directivos, la resolución viceministerial número 097-2020 del Ministerio de Educación, la resolución viceministerial número 098-2020 del Ministerio de Educación y el oficio múltiple número 0049-2020 del Minedu, donde están los formatos respectivos para los informes mensuales. Entonces, esos documentos, estimados directivos, que estoy resaltando con amarillito cada vez que hay una diapositiva, son de obligatoriedad en su lectura, análisis, para el posterior entendimiento, comprensión y ejecución. Muy bien, había manifestado que este año va a contener 8 semanas de gestión más 36 semanas lectivas. Estas 36 semanas lectivas están divididas en 4 bloques de 9 semanas para el dictado de clases. Muy bien, ahí tenemos con el cuadro que ustedes están observando en los momentos y las fechas. El inicio del trabajo en las instituciones educativas con la semana de gestión 1 y 2 se da desde el 1 de marzo al 12 de marzo, ¿no?, que es estas 2 semanas que estamos ya llevando adelante nuestra tarea, hemos comenzado. Luego, el inicio del año periodo lectivo, de las semanas lectivas 1 al 9, se dará del lunes 15 de marzo al viernes 14 de mayo. Y en general está organizada cada una de las semanas con las fechas correspondientes y las actividades que se van a desarrollar, considerando tanto las semanas de gestión como las semanas lectivas. También es preciso aclarar en esta parte de la normativa que las semanas de gestión se da sin la presencia de estudiantes, por cuanto entonces se consideren esas semanas vacaciones estudiantiles. Los maestros asistimos, ya sea de manera virtual o de las otras formas como también la institución educativa podría dar a conocer, a realizar trabajos de gestión con el objetivo de ejercer el liderazgo pedagógico en espacios formales de colaboración y elevar la calidad de la hora lectiva, brindando espacios de reflexión, ajuste en trabajos de planificación, comisiones, etc. Uso del tiempo en la semana de gestión, que era lo que decía, ¿no? Son 3 espacios o procesos en gestión pedagógica, gestión institucional, capacitaciones e intervenciones externas. ¿Qué actividades, por ejemplo, se van a desarrollar? Planificación curricular individual y colegiada, evaluación de aprendizajes, reflexión de avances y necesidades, trabajo en comisiones, elaboración o evaluación de instrumentos de gestión, retroalimentación sobre las observaciones del trabajo de aula,
diagnóstico de necesidades y también obviamente desde la UGEL planificaremos capacitaciones y acompañamiento pedagógico para nuestros directivos, que es nuestra función principal como especialistas, y también lo haremos de pronto para los maestros, pero fundamentalmente para los directivos. La matrícula. En tanto a la matrícula, estimados directivos, entender de que es pública y gratuita. O en las instituciones públicas es gratuita. Podrá realizarse de manera presencial o remota, según se disponga. Se recomienda en lo mejor posible que sea remota, para evitar, obviamente, los contagios. Y además existen dos modalidades de matrícula. Uno que es el proceso regular, que se realiza dentro del trimestre previo al inicio de clases. En algunas instituciones todavía lo estamos llevando a cabo. Supongo que ustedes que van a ir a sus colegios por vez primera, lo van a tener que hacer. Y otro es el proceso excepcional que se realiza luego de iniciadas las labores. Para ello también, estimados directivos, es de lectura obligatoria la resolución ministerial número 447-2020 del Ministerio de Educación. ¿Ya? Entonces no olvidemos empaparnos de esas normas para realizar una labor acorde a lo que manifiesta el Ministerio de Educación. En tanto a la emisión de documentos asociados a la trayectoria educativa, bueno, esto es un alivio para todos los directores porque ahora ya no vamos a tener que rellenar los certificados amarillos como era de costumbre y de pronto nos generaba bastante tedio. Estos formatos, estos certificados van a obtenerlos, hemos adjuntado ahí la dirección para que ustedes puedan informarse también y obtenerlos de manera virtual. Imprimirlos, obviamente considerando que los documentos deben firmarse de manera física de todas maneras. Las fotos o firmas escaneadas no son válidas. También aclarar, estimados directivos, que el formato del nuevo certificado ya no se visa en la UGEL. ¿Ya? Entonces, no nos hagamos mucho problema, imprimimos, le ponemos la firma y entregamos al usuario. La constancia de logros de aprendizaje, de igual manera, ustedes tienen ahí la dirección a donde pueden acceder para informarse. Lectura obligatoria para entender todo este proceso, la RM número 432 del 2020 del Ministerio de Educación. Gestión de las condiciones operativas, incluye al programa de mantenimiento 2021. En este programa de mantenimiento 2021 se toma en cuenta el mantenimiento preventivo y correctivo de los locales educativos públicos. Le están dando mayor prioridad al tema de higiene, adquisición de kits y la conservación de los sanitarios. En todo caso, debemos de informarnos también, estimados directores, y la lectura obligatoria para entender el programa de mantenimiento es la resolución ministerial número 176-2020 del Ministerio de Educación. Entonces, el programa de mantenimiento 2021 se va a desarrollar este año, ya entiendo también en UGEL, el especialista que corresponde a hacer esa labor, está diseñando toda una serie de estrategias para capacitar a nuestros directivos para llevar adelante esta tarea sin ningún problema. Toda documentación solicitada en las diferentes etapas se debe registrar a través del sistema Mi Mantenimiento. Eso también es fundamental. Entrega y uso oportuna de los materiales educativos. Sabemos que en las instituciones educativas se va a conformar la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura. Esta es la responsable de la recepción, el acondicionamiento, el guardado, cuidar de los protocolos de bioseguridad para la prevención de COVID y sobre todo, después de recibir el material educativo, cumpliendo los protocolos, dar la conformidad de la recepción del material educativo, que es la PECOSA. Entonces, estimados directores, nosotros hemos enviado información, una data que corresponde a los responsables de quienes van a recibir esos materiales. Entonces, de inmediato también deben firmar la PECOSA, porque es el único documento que garantiza que ese material ha sido enviado y nos da fe de que ya lo han recogido ustedes también. Materiales educativos y recursos de la estrategia Aprende en Casa. Muy bien, como manifestamos también, la UGEL y la DRE tienen a bien custodiar los materiales que no hayan sido entregados a las instituciones educativas y programas educativos al final de cuentas. También la Comisión de Gestión y Mantenimiento de Infraestructura tiene a bien Comisión de Gestión de Recursos Educativos recepcionar y conservar bajo un inventario y bajo la idea de distribuir oportunamente cada uno de los materiales o recursos educativos a los estudiantes, que son nuestro objetivo fundamental. El director o tutor docente registra la recepción y asignación de los recursos y materiales educativos a los estudiantes en el módulo de materiales en el CIAGIR. Tomar en consideración esto también, estimados directivos, que ahora hay que llenar un formato electrónico en el CIAGIR, dando a conocer la entrega individual, estudiante por estudiante, de los materiales que van recibiendo y que ustedes van entregando, por cierto.
Muy bien, el Ministerio de Educación continuará entregando al servicio educativo a través de 3 medios, radio, web y televisión, respecto a la estrategia Aprendo en Casa. También pondrá a disposición recursos elaborados como parte de la estrategia de Aprendo en Casa y promoverá actividades para el fomento y fortalecimiento de la lectura, arte y la vida saludable. Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura. Esta estrategia que está implementando el Ministerio de Educación tiene dos espacios. Uno es el desarrollo del plan de lector, que tiene 3 etapas, una de diagnóstico, de diseño e implementación misma del plan, y el monitoreo y evaluación de la acción ejecutada. Asimismo, otra estrategia que tiene este propósito es el de Leemos Juntos en el marco de Aprende en Casa. Esta estrategia tiene también como finalidad permitir a las y los lectores leer por sí mismos a través de sus familias o de manera compartida, ofrecer a las y los lectores la posibilidad de elegir un texto a libre albedrío, ¿no? Y otros recursos o experiencias que desean leer y proponer su propia ruta de lectura. Dar a las y los lectores la oportunidad de escoger el momento y el lugar y el modo en que leerán. Permitir el acercamiento a diferentes textos y otros recursos a través de los cuales los lectores, nuestros estudiantes, construyen su lugar en el mundo. Muy bien, entonces esto es la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura. Muy bien, en tanto la educación ambiental, estimados directivos, y la gestión de riesgo de desastres y salud escolar, la normativa vigente que estoy explicando contempla un calendario ambiental. Entonces, para esto se ha diseñado una serie de fechas que deben estar implementadas, ¿no es cierto? Se deben asegurar con la vinculación de las situaciones de aprendizaje planteadas en la actividad cotidiana de nuestros escolares. Es la única forma, ¿no? No podemos desarrollar una educación ambiental si no es involucrar estas fechas en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de nuestros estudiantes y proponer, obviamente, oportunidades para su aprendizaje, generando problemática, por cierto, para el análisis crítico y sobre todo la producción de textos, que también es una buena forma de llevar adelante la ejecución de este calendario ambiental. Como ustedes ven, hay una serie de fechas que se ha considerado desde el Ministerio de Educación. La gestión de riesgo y desastres. En tanto a la gestión de riesgo y desastres, el Ministerio de Educación ve 3 escenarios. Un escenario no presencial, uno presencial y uno ante un peligro inminente de emergencia o desastre. En la primera, que es el escenario no presencial, en este espacio, en este contexto de emergencia sanitaria, la Comisión Ambiental, la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres debe de difundir todas las buenas prácticas de higiene, ¿no? Por todos los medios que sean posibles para evitar disminuir los contagios del COVID. Es fundamental. Asimismo, deben seguir los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud, por el MINSA, y obviamente articularse con las acciones del Comité de Tutoría y Orientación Educativa. En un espacio presencial, en una idea de volver a la presencialidad, el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres debe capacitar a los docentes de la institución educativa sobre prácticas de higiene, asimismo sobre la bioseguridad, distanciamiento social y continuar con la preparación para la respuesta ante situaciones de peligro inminente o emergencias o desastres. Así también debe prevenir la lucha contra el COVID a partir de las medidas sanitarias que debe implementar este comité. Asimismo, si hay peligro que exponga a la comunidad, este comité tiene la posibilidad de elaborar un plan de gestión del riesgo de desastres, con énfasis en la contingencia ante peligros, que incluye también la contingencia ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Muy bien, entonces todas estas labores en los diferentes escenarios va a ser desarrollado por el Comité de Gestión de Riesgos de Desastre, que también ya el maestro encargado va a explicar de manera más detallada cuando llegue a ese tema. Muy bien, educación en entornos saludables y sostenibles. Obviamente, quien matricula al estudiante tiene la responsabilidad de brindar toda la información sobre el estado de salud del niño o niña. Asimismo, los directores tienen la obligación de coordinar con las instancias de salud para llevar adelante los programas de vacunación, desparasitación, evaluación bucal, mental, administración de sulfato ferroso, etcétera, que son parte de los programas aplicados del Ministerio de Salud. Entonces, el director tiene que coordinar esas acciones para desarrollarlas en su centro educativo. Asimismo, la atención en las instituciones educativas a los y las estudiantes serán durante el horario de clase. Es lo que manifiesta en una situación, por lo menos, de idea presencial.
Ahora, para que las prestaciones del Ministerio de Salud se lleven adelante, llámese en las vacunas y otras, tiene que haber un formato de consentimiento informado. Entonces, un documento también que está en el anexo 4 de esta normativa, para el cual ustedes tienen que acudir a ello y entregar a los padres de familia para que firmen el consentimiento y que sus hijos puedan ser vacunados. Asimismo, en tanto al tema de salud mental, hay un número gratuito que es la línea 113, opción 5, para que se puedan hacer las llamadas necesarias y recibir la ayuda oportuna. Por último, en tanto a la promoción de comportamientos y hábitos saludables, la situación actual puede generar estrés, incertidumbre. Es importante entonces llevar adelante una serie de actividades y tareas como actividades lúdicas, pautas de crianza, actividades físicas, técnicas de relajación, etcétera, para afrontar de manera positiva esta situación que nos está generando el COVID. Acciones previas al restablecimiento del servicio presencial. Se tiene la posibilidad de que volvamos al servicio presencial, entonces el Ministerio de Educación ya ha previsto esta situación. Por favor, leer la RVM número 116-2020 del Ministerio de Educación, que es una lectura, vuelvo a recalcar, obligatoria para entender este tema. ¿Cuáles son estas acciones previas? Obviamente desinfectar los ambientes, los mobiliarios, ventilar, poner señalética en cada uno de los lugares o espacios de nuestro colegio. Asimismo, establecer cronogramas para la limpieza y desinfección de las aulas, colocar carteles con medidas preventivas, generar un espacio, un ambiente en la institución educativa para aislar a quien presente síntomas de COVID y trasladarlo de inmediato a las instancias de salud. Asimismo, tener presente un directorio de los aliados. En ese sentido, es bueno manejar un directorio para llamar a quien corresponda bajo el auxilio que nos pueda brindar. Asimismo, organizar las actividades de bienvenida, transición, adaptación y medidas sanitarias según lo que contempla esa norma que es obligatoria, estimados directivos, para que ustedes los tengan que leer. Acciones permanentes durante el servicio presencial en las instituciones educativas y programas educativos. Bueno, indudablemente aplicar las indicaciones y recomendaciones del MINSA, garantizar que todo espacio de nuestra institución educativa está desinfectado, ventilado, limpio, generar una idea de promover experiencias de aprendizaje en espacios abiertos, implementar estrategias al ingreso de la institución educativa, garantizar la desinfección diaria de los materiales educativos, sobre todo en niños del nivel inicial y primaria que suelen tomar los juguetes y meterse a la boca o, bueno, después de tocar, meter la mano a la boca. En EVE, en el caso que nuestros niños, por la condición misma, tengan animadversión a usar la mascarilla, generar la idea del uso continuo bajo la implementación que se tiene que hacer, acondicionar estaciones de lavado de manos si no hay agua corriente. En EVE debe tener bastante cuidado con las medidas específicas para proteger la salud e integridad física de nuestros estudiantes con necesidades especiales por su condición de vulnerabilidad, por cierto, garantizar la disponibilidad y uso del kit de higiene, suspender todo acto que implique concentraciones masivas, estimados directores, recomendar no compartir alimentos ni utensilios de uso personal. Docentes, estudiantes, antes de la jornada revisan las recomendaciones sobre las medidas de higiene que se ha implementado en la institución educativa y el director reporta y solicita al UGEL en caso considere que no se deba brindar servicio presencial. Esta norma faculta a los directores a que puedan suspender el servicio educativo por las condiciones de contagio que se puedan reportar. Y tienen 5 días para informar a la UGEL y de igual modo la UGEL otros 5 para informar a la DRE. ¿Ya? Muy bien. Acciones de atención ante la aparición de casos de COVID, que era lo que ya estaba adelantándome. Si hay estudiantes vulnerables al COVID-19, la IE brindará todas las facilidades para continuar con su aprendizaje. Bueno, de pronto había todo un servicio hospitalario, aunque lo vemos bastante complicado, pero esa es la idea también. Ante un posible caso de COVID-19 en alguno de los miembros, debe llamar a la línea 113 Infosalud o al WhatsApp 952-842623. Asimismo, si el caso es confirmado, el directivo podrá suspender actividades y dispondrá desinfección en la IE. Es lo que manifestaba antes. Esa suspensión debe ser informada de inmediato al UGEL para su correspondiente información también a la DRE. Del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwana. Bueno, los beneficiados de este programa ya saben que tienen que conformar el CAE. Si no lo han hecho ya en noviembre, en diciembre, que es el tiempo también donde se conforma este comité, pueden hacerlo ahora, lo más pronto posible. Y de lectura obligatoria, estimados directores, es la Resolución Directoral Ejecutiva número
de 00143-2020 del MIDIS. Esta normativa establece los protocolos de gestión del servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia. Tener bastante cuidado porque el tema de los alimentos es bastante sensible a la contaminación y por ahí nos ganamos algunos líos que no desearíamos por cuanto nuestros niños se pueden contaminar. Muy bien, creo que hasta aquí he llegado yo en esta primera parte de mi intervención. Le dejo a la maestra Luz, que es también mi colega que va a continuar con la exposición. Adelante, maestra Luz. Lucecita, activa tu cámara, por favor. Activa tu micrófono, Luz. Ahora sí. Disculpen, buenas tardes. Gracias. Disculpen, no sé qué ha pasado con mi cámara. No se activa. Voy a continuar con la exposición. En el compromiso 4, maestro Carlos, por favor. Ahí. Bien. En cuanto al compromiso 4, aquí detalla la resolución viceministerial 273 del 2020 sobre el acompañamiento y monitoreo pedagógico. Este acompañamiento se refiere al soporte y apoyo que el equipo directivo debe realizar, ¿no?, a todos los docentes, pero a partir de un diálogo reflexivo que haga con los docentes sobre la práctica pedagógica, ¿no? A través de la práctica de gestión que se detallan a continuación. Hay 3 prácticas de gestión muy importantes que tenemos que tener en cuenta aquí, estimados directores. El primero es el acompañamiento pedagógico y espacios colegiados. Este acompañamiento promueve la mejora sistemática y continua de las prácticas pedagógicas en los docentes, en primer término. Segundo, promover estrategias de acompañamiento como grupos de interaprendizaje, es decir, realizar guías, ¿no?, comunidades de aprendizaje con nuestros docentes para fortalecerlos en estrategias y en diversas dificultades que podrían tener de repente nuestro equipo docente, ¿no? Trabajo colegiado puede darse a distancia a través de medios de trabajo remoto. Cuando se está realizando el trabajo remoto, por supuesto, hay que hacer este trabajo de repente a partir del Zoom o Meet y otras plataformas virtuales. El segundo tema es acerca del monitoreo de la práctica pedagógica. Según la resolución viceministerial 097 y sus modificatorias, establece durante la fase de distancia, es decir, el directivo adopta mecanismos remotos de seguimiento y supervisión. Es muy importante de repente, a partir de realizar un monitoreo, ver las dificultades y las necesidades que tienen los maestros para poder nosotros como directores, ¿no?, hacer la asistencia técnica que corresponde, ¿no?, que necesitan nuestros maestros. Durante el 2021, las instituciones educativas podrán usar como marco de acción pedagógica las competencias esenciales establecidas en la resolución viceministerial 193. Eso es muy importante, maestros, porque desde el año pasado ya estamos trabajando con ello. El otro que se detalla en este acompañamiento y monitoreo es monitoreo y acompañamiento de los aprendizajes. Es decir, en fase presencial debemos tener en cuenta el seguimiento del avance de aprendizajes de estudiantes, ¿no?, es decir, de las competencias esenciales y portafolio de estudiantes como fuente de evidencia, en un primer término, ¿no? Luego, el portafolio contiene evidencias desarrolladas durante fases presenciales y a distancias, facilita evaluación y retroalimentación a estudiantes respecto a sus logros y dificultades. Es importante desde un principio ya estar promoviendo a nuestra comunidad educativa la construcción de nuestros portafolios, y cabe señalar de que nuestros portafolios del año pasado también nos van a servir a nosotros en la actualidad para hacer de repente nuestra evaluación diagnóstica, ¿no?, que también nos piden en esta fase de marzo, ¿no?, que vamos a hacer. Luego, fase a distancia. Directores
y directoras a través de tutores de aula promueven estrategias de comunicación con estudiantes y familias. Entonces, eso es muy importante, la comunicación, ¿no? Ver cómo me comunico con los padres de familia, con mis estudiantes y armar en este caso directorios para poder nosotros comunicar, ¿no? Luego también tener una información oportuna, completa y con anticipación sobre la programación de actividades, así como de las posibilidades de retorno al servicio presencial. Es muy importante tener en cuenta esto para poder nosotros estar previendo qué cosa es lo que vamos a necesitar para una posible retorno a la presencialidad. Continuamos, Carlos, por favor. En cuanto al acompañamiento pedagógico, todo directivo debe contar, con aula a cargo o no, debe coordinar previamente con los docentes. ¿Para qué? Para promover estrategias de acompañamiento como grupos de interaprendizaje, es decir, guías con los estudiantes, ¿no? También debe promover talleres, entre otros, los cuales pueden ser dirigidas por él, por su equipo directivo o por un docente según se considere pertinente, es decir, promoviendo el liderazgo distribuido en la institución educativa o programa educativo. Eso es muy importante, maestros, considerar guías y talleres durante nuestro trabajo remoto. Continuamos, Carlitos. En el segundo punto, monitorear la práctica pedagógica. Ya habíamos dicho de que se realiza a partir de la norma técnica mediante la resolución viceministerial 097, en este caso también, ¿no? Durante el servicio educativo no presencial, ¿ya? Además, para la elaboración de este informe se debe considerar el formato y las orientaciones establecidas por el Ministerio a través del oficio múltiple 040, ¿no? Y el oficio múltiple también 042 y el oficio múltiple 049, que orienta la implementación de la resolución viceministerial número 097 y su modificatoria, ¿no? La resolución 098 en cuanto al informe de actividades y reporte de trabajo remoto. Es muy importante que esto sí se considere, ya que cada fin de mes se va a hacer el respectivo informe del trabajo remoto que hagan nuestros maestros, ¿no? Eso, cada fin de mes ya nos pondremos de acuerdo por niveles de qué forma van a hacer llegar estos informes mensuales. Una vez reiniciado el servicio educativo presencial, los directores, ¿no?, que no cuenten con aula a cargo deben realizar, el monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando rúbricas de observación de aula para recoger información sobre su desempeño, identificar necesidades y definir estrategias de fortalecimiento de las capacidades. Es muy importante también tener en cuenta lectura obligatoria de la resolución viceministerial 097 y sus modificatorias la 098, que ahí nos detalla claramente y sobre qué acciones debemos hacer respecto al monitoreo de la práctica pedagógica. Continuamos, Carlos. En cuanto al monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes, tener en cuenta en la resolución viceministerial 093 y las orientaciones para la evaluación de competencias aprobadas mediante resolución viceministerial 193, ¿no? El directivo asegura que el personal, docente, realice el monitoreo y el acompañamiento y la evaluación formativa para el desarrollo de competencias de los estudiantes, tanto en situaciones de desarrollo de clase, en el servicio educativo no presencial, semipresencial, como en el presencial. Aquí tienen dos importantes temas que debemos tener en cuenta: las competencias seleccionadas y el uso del portafolio, ¿no? Y estas dos, es muy importante también tener en cuenta la retroalimentación, que debe ser, clara para cada uno de los estudiantes, es decir, puede darse de manera formal o informal, oral o escrita, individual o grupal, que permita devolver información que describa sus progresos. Es muy importante tener en cuenta eso, maestros. Continuamos, Carlitos. En el caso del retorno al servicio educativo semipresencial
y presencial del 2021, se debe tener en cuenta ¿no? un especial cuidado por darle a los estudiantes la oportunidad para desarrollar actividades físicas. Nos detalla en esta norma las 273 de que es muy importante que antes de realizar de repente nuestras actividades de clase netamente ya de área, es muy importante, dice, establecer unos minutos antes actividades físicas, de modo que estas van a servirnos como para relajarlos a los estudiantes y poder ingresar con ánimo y con más apertura al logro de sus aprendizajes, ¿no? El servicio educativo semipresencial, la asistencia a la institución educativa debe considerar la organización de grupos de estudiantes. Así puede establecer la asistencia de 2 grupos 2 veces por semana cada uno, o 3 veces por semana si la cantidad de estudiantes es pequeña, dejando tiempo para la limpieza profunda de los ambientes de la institución educativa y de los materiales, según el contexto y situación de la institución educativa. Eso es muy importante, maestro. O sea, no se va, la presencialidad o la semipresencialidad no se va a dar al 100% de estudiantes en un solo día, sino acá nos propone la norma técnica de que puede ser de 2 grupos, de 3 grupos, dependiendo de la cantidad de estudiantes, ¿no? Asimismo, en el primer momento del servicio educativo semipresencial, los estudiantes asistirán 2 horas cada día. Es decir, no van a ser de 8 a 1. Eso es lo que nos detalla la norma, brindándose tiempo para una adaptación progresiva, ¿no? Cada institución educativa podrá aumentar, nos dice, podrá aumentar la cantidad de horas previa consideración del estado emocional de las y los estudiantes, así como de sus familias. Eso hay que tener muy en cuenta, maestros, estimados directores, de que no es que van a planificar de 8 a 1 la asistencia semipresencial de los estudiantes. Paulatinamente eso va a suceder, pero a inicios la norma establece claramente que solamente deben asistir 2 horas cada día, ¿no? Dependiendo de los grupos que se pueda organizar. Continuamos, Carlos. En cuanto al acompañamiento socioafectivo y cognitivo al estudiante, la resolución viceministerial 212-2020 del INEDU aprueba los lineamientos de tutoría y orientación educativa para educación básica. Es muy importante, dice, darles el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de manera continua, no solamente a nuestros estudiantes, también a nuestro personal docente, ¿no? Es decir, a toda nuestra comunidad educativa. La implementación de la tutoría y orientación educativa se realiza a través de sus estrategias. Hay 5 estrategias que propone esta norma. Una de ellas, la tutoría individual. 2, la tutoría grupal. 3, la participación estudiantil. 4, trabajo con la familia y la comunidad. Y finalmente, la orientación educativa permanente, ¿no? Como lectura obligatoria, es muy importante que tengamos en cuenta la resolución viceministerial 212 del INEDU, ¿no? Continuamos, Carlitos. En cuanto al acompañamiento y seguimiento integral al estudiante bajo el contexto del servicio educativo no presencial, maestros, es decir, remota, los directores a través de los docentes y tutores de aula deben promover diferentes estrategias de comunicación con los estudiantes y con las familias para coordinar y organizar con los padres de familia y estudiantes un horario para el desarrollo de sus actividades educativas que contemple además un espacio personal. Además, se debe tener en cuenta las condiciones emocionales de los estudiantes. Es decir, primero ahora debemos hacer ya el levantamiento de diagnóstico sobre las formas de comunicación con nuestros estudiantes y con sus familias. Y además de eso, coordinar los horarios, ¿no? También dice, los docentes deben comunicar a los estudiantes los propósitos de aprendizaje. Es decir, cuando ya estamos realizando nuestras actividades de aprendizaje, en primer lugar, el niño debe saber qué cosa, nuestro propósito de aprendizaje. ¿Qué cosa es lo que queremos lograr? Que nuestros niños en ese día aprendan, ¿no? Y en el área o competencia para que el estudiante tenga presente dichos logros en su evaluación formativa,
que desarrolla el docente. Asimismo, orientar sobre el uso del portafolio. Desde un principio es muy importante de repente el uso del portafolio en nuestros estudiantes, porque ya sabemos que eso nos sirve como insumo para poder valorar sus logros de aprendizaje. Continuamos, Carlitos. En el compromiso 5, maestros, en cuanto a la gestión de la convivencia escolar, la convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales entre los intereses de la comunidad educativa, ¿no? Son objetivos de la gestión de la convivencia. Son 3, por ejemplo, generar condiciones para una convivencia escolar democrática, con igualdad de género, inclusiva, intercultural y orientación al bien común. 2, o B, consolidar a la institución educativa como un entorno acogedor, protector y seguro, libre de todo tipo de violencia y discriminación. C, fomentar la participación organizada de la comunidad educativa. Es importante además que el comité de tutoría, ¿no?, y orientación educativa, dice, es el órgano responsable de la gestión de la convivencia escolar. Le corresponde liderar la implementación de las líneas de acción señaladas en los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, ¿no? La prevención y la atención de la violencia contra niños y niñas y adolescentes, ¿no? Y esto está normado, ¿dónde? En el Decreto Supremo 004, que dicho sea de paso, es de lectura obligatoria para todos nuestros directores, ¿no? Pasamos a Carlitos. Gracias. En cuanto a la promoción de la convivencia escolar, tiene subtítulos, ¿no? Uno es sobre los espacios democráticos de participación, ¿no? Es decir, debemos, dice, fortalecer los espacios de participación, en este caso del CONEI, las APAFAS y los comités de aula. También elaboración o actualización de las normas de convivencia. Esto es muy importante, maestros. Son elaboradas al inicio del periodo lectivo de manera participativa y consensuada, dice, por los integrantes de la comunidad educativa o sus representantes, ¿ya? En este caso no es necesario hacer asambleas, ni mucho menos, simplemente por sus representantes. Es decir, de repente el comité de tutoría se reúne con el CONEI, la PAFA, y con ellos pueden realizar de repente el reajuste, porque en las instituciones educativas creo que todos ya tienen sus reglamentos, perdón, sus normas de convivencia, sino que hay que reajustar algunos puntos. Entonces sería bueno eso, organizarnos, ¿no? En el contexto de servicio educativo no presencial, el responsable de la convivencia debe revisar las normas de convivencia de la institución educativa y debe tener en cuenta las siguientes acciones. Primero, revisar las normas elaboradas durante el 2020, ¿no? Eso debe hacer ¿quién? El responsable de convivencia, ¿no? Es decir, de tutoría, pues, ¿no? Él debe hacer ese trabajo. Y luego, ¿qué debe hacer? Promover una convivencia, o sea, debe hacer reajuste, debe realizar los ajustes que se consideren pertinentes para promover una convivencia democrática, ¿no? Y saludable en el año 2021. Asimismo, ¿qué debe hacer? Determinar las necesidades de incluir nuevas normas de convivencia, ¿no? Pero ella no por su solo criterio, sino debe de repente proponerlas y después, de repente mediante una reunión Zoom, etcétera, o de repente una videollamada, consultar y hacer de partícipe a los miembros de CONEI, a PAFA y a todos su plano docente, ¿no? Asimismo, elaborar las nuevas normas de convivencia a partir de la reflexión generada previamente, ¿no? Eso es muy importante que deben tener en cuenta para reajustar las normas de convivencia, en este caso, sobre la promoción de la convivencia escolar. Continuamos, Carlitos. En cuanto a la promoción de la convivencia escolar, también tenemos la disciplina con enfoque de derechos. Teniendo en cuenta la disciplina con el enfoque de derechos, las medidas correctivas o de reparación deben cumplir con los siguientes criterios. Son muchas en realidad, maestros, estos criterios. Es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, unas de ellas dice respetuosas de las diferencias culturales y libres de toda forma de violencia física y humillante, ¿no? Otra dice formativas, orientadas a que los estudiantes se hagan responsables de sus acciones. También, o sea, a partir de charlas, de compromisos que se asumen sobre una falta que cometen los estudiantes o cualquier
miembro de la comunidad educativa, ¿no? Luego, relacionadas con la conducta que se pretende desarrollar o fortalecer también, ¿no? Razonables, enfocadas en lograr una mejora en las actividades y en los aprendizajes, ¿no? Proporcionales a la falta cometida teniendo en cuenta la frecuencia con la que ocurren, las consecuencias del hecho y las circunstancias que llevaron a cometer. Graduales, acorde a los ciclos y etapas de desarrollo. O sea, no podemos dar las mismas sanciones o los mismos diálogos reflexivos sobre el comportamiento de un estudiante de primaria con la inicial o de la secundaria, ¿no? Son diferenciados. Precisas, también dice precisas con contenidos y objetivos concretos, claros y comprensibles. Asimismo, reparadoras del daño, tomando en cuenta una propuesta de reparación planteada por el agraviado o agraviado. Restauradoras, por supuesto, deben ser de que el estudiante o el que cometió la falta debe ser razonable y debe la falta y la sanción que se le brinda de repente debe ser que asuma, ¿no?, su responsabilidad y al final evitar en lo posible de que haya malos entendidos y especialmente en el caso de la violencia y acoso, informar de inmediato si se ve también en este caso, ¿no? Más adelante vamos a ver ese caso. Útiles también, que ayuden a las niñas y los niños y adolescentes a reflexionar y a aprender de sus errores y aportar al bienestar común, ¿no? Es decir, no debemos dejar de que una falta se siga ahí, ¿no? Sino que se continúe manejándola de esa forma, ¿no? Muy bien. Y finalmente aquí vamos a continuar con la promoción de la convivencia en cuanto a la disciplina del enfoque de derechos. Vamos a continuar, maestro Carlitos. Uy, ¿qué pasó? Activa tu audio, Carlitos, actívalo. Muy bien. Gracias. Continúa, Lucecita, porque he borrado el script que le hicieron en la pantalla. Continúa, por favor. Muy bien. En cuanto a las medidas correctivas en el servicio educativo no presencial, las medidas correctivas a los estudiantes deben ser flexibles, individualizadas, comprensivas de los contextos y del estado emocional de los estudiantes, ¿no? Por tanto, las medidas correctivas deben tener como objetivo fortalecer las capacidades de los estudiantes para adaptarse positivamente a los cambios que vienen experimentando, ¿no? Hay orientaciones, uno es priorizar el cuidado del estudiante en su bienestar integral, asegurar estrategias eficientes de comunicación con las familias, ¿no? También evitar aplicar medidas correctivas o de reparaciones drásticas, ¿no? No es necesario, creo. Dialogando de manera reflexiva, creo que todos podemos entender, ¿no? Continuamos, Carlitos. También la red de protección es muy importante, maestros. Aquí nos piden que tengamos una red de apoyo, ¿no?, institucional con aliados estratégicos, ¿no? Acá les he puesto algunos de los aliados estratégicos, como por ejemplo la de MUN, el SEM, Línea 100, etcétera. Pero en la norma ustedes van a encontrar más aliados estratégicos para que nos ayuden a prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es decir, esto debemos tener nosotros de repente en nuestro mural con sus números de directorio, tal vez si fuera necesario, si fuera útil, y tener de repente para cualquier momento listos y prestos para atender a situaciones que no está de más de repente pueda ocasionarse en nuestra institución educativa, ¿no? Continuamos, maestro Carlitos. En cuanto a la violencia, puede manifestarse de las siguientes maneras. Cuando ya ocurre una falta, en este caso de nuestros niños, puede ser o de algún integrante de nuestra comunidad educativa, dice, puede ser entre estudiantes o del personal de la institución educativa contra estudiantes y
por personas del entorno familiar o cualquier otra persona ajena a la institución educativa. Hace 2 años no estaba este protocolo, pero ahora ya lo contempla, ¿ven? O sea, por ejemplo, dice, por ejemplo, el tío ha faltado el respeto a una niña, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, eso ha ocurrido en su hogar y no me involucro. Como institución, como líderes pedagógicos, es importante tallar, dice la norma claramente, en los casos de violencia escolar impulsar las siguientes acciones. En estos 3 casos, por ejemplo, ¿no? Mantener actualizada la información de las y los niños, en este caso de los estudiantes, tal como la dirección de domicilios, números telefónicos y correos de las madres, padres y apoderados. Eso es una primera acción que tenemos que tener. Coordinar con las y los docentes tutores el seguimiento y reporte de las asistencias de los y las estudiantes involucrados en los hechos de violencia. Otro, promover entre el personal docente la identificación de las y los estudiantes que presentan un mayor riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Mantener comunicación continua con los familiares y, finalmente, identificar el motivo de dicha interrupción y adoptar las medidas de apoyo, ¿no? Es decir, no debemos vernos ajenos a lo que le está sucediendo a nuestros estudiantes, ¿no? Continuamos, Carlitos. En cuanto a la actuación frente a las situaciones de violencia en el entorno familiar contra niños y niñas, al tomar conocimiento de un hecho de violencia, es muy importante esto, maestros, los estudiantes, o sea, contra los estudiantes ocurrido en el entorno familiar, las instituciones educativas deben tomar las siguientes acciones, ¿ya? 4 cosas. El director se comunica, dice, el mismo día con el familiar o apoderado que no esté involucrado en el hecho de violencia. Informa de la alerta y procede a hacer la denuncia a la Policía Nacional o al Ministerio Público, ¿ya? Eso es una primera acción. Segundo, para cualquier orientación en relación con el proceso de denuncia, el director puede recurrir a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tercero, se brinda todas las facilidades necesarias para que la o el estudiante continúe su proceso educativo. Y 4, se comunica a la UGEL las acciones realizadas para la atención del caso. Esto, maestros, es, por ejemplo, en este protocolo que le está tomando la 273, es un poco que nosotros no estábamos tan, ¿qué hacemos, no? Ante, por ejemplo, viene un niño con agresiones físicas, no sé. Entonces, ¿qué hacemos? A veces decimos, no, como ha ocurrido en su casa, de repente no toma acciones, pero ahora no. La misma norma nos da permiso para poder hacer estas acciones. ¿Sí, maestros? Continuamos, Carlitos. En cuanto a la educación inclusiva, maestros, es muy importante que el director y su equipo deberán planificar con la comunidad educativa la reducción de barreras educativas que impiden que los estudiantes puedan aprender y participar en igualdad de condiciones, así como la gestión de apoyos que requieran. Es decir, es importante que si, por ejemplo, tenemos en nuestras instituciones educativas y niños de repente con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, nosotros como líderes pedagógicos debemos coordinar con sus maestros y ver qué estrategias de apoyo debemos darle a estos estudiantes, de manera que no estén que no tengan mucha diferencia con nuestros niños normales, en otras palabras, ¿no? O sea, debemos darle la atención. No es que lo vamos a dejar por dejar, no es así, sino debemos dar algunas estrategias para poderlos ayudar y a que en igualdad de condiciones se atienda a estos niños también, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma. Continuamos, Carlitos. Resumiendo, maestros, en compromiso 5 de gestión, hay que tener en cuenta los espacios de participación, ¿no? Ya sabemos, el CONEI, el APAF, etcétera. También la actualización de normas de convivencia, quién es el responsable, ya sabemos, el de tutoría, ¿no? Responsable de tutoría. También medidas correctivas en la modalidad de distancia, deben ser flexibles, individualizadas, comprensivas.
de contexto y de estado emocional del estudiante, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿no? Luego también la prevención de la violencia contra niños con necesidades, con estudiantes, en las acciones de prevención deben enfocarse en acompañamiento y orientación al estudiante y las familias, ¿no? También red de protección con aliados estratégicos, ya hemos visto de MUNA, CEN, MIDIS, etcétera. Hay muchos MAMIS, comisaría, fiscalía, etcétera, ¿no? Y la atención de casos de violencia, también ahí están los números que podemos llamar de repente, la atención de la diversidad también, identificar barreras que presentan estudiantes y apoyos de ajustes que necesitan, ¿no? Es muy importante eso, maestros. Y eso es un poco a manera de resumen, ¿ya? Continuamos, Carlitos. Finalmente, las responsabilidades que tenemos como líderes pedagógicos. Hay una infinidad de responsabilidades, pero las más principales, por ejemplo, son convocar y organizar y delegar tareas, ¿no? Supervisar el adecuado cumplimiento del protocolo contra el COVID-19, generar condiciones operativas en las instituciones educativas para brindar el servicio educativo presencial o semipresencial, maestros, difundir las medidas de prevención contra el COVID, ejecutar el planteamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo presencial, semipresencial o a distancia, dirigir la implementación y el desarrollo de las prácticas de gestión de los compromisos de gestión escolar, ¿no? Establecer alianzas o mecanismos de articulación o cooperación con organizaciones instituciones, autoridades u otros, generar espacios de diálogo, ¿no? Para fortalecer, ¿no? El interaprendizaje con nuestros docentes, con nuestros maestros. En el ámbito rural, la institución educativa perteneciente a una red debe fomentar estos espacios de diálogo, ¿no? A nivel de redes. Entonces, eso después a nivel de inicial y primaria vamos a estar organizándonos en unas reuniones ya muy de nivel. Luego también planificar, acompañar y monitorear la implementación del proceso de evaluación formativa, ¿no? Es muy importante. Continuamos, Carlitos. También promover actividades para el fomento y fortalecimiento de la lectura, maestros. Ya hemos visto, el maestro Carlitos ya ha dicho, son dos estrategias importantes que desde el ministerio se va a fomentar. Y creo que nosotros desde el año pasado ya estábamos con la estrategia de 30 minutos de oro. Hay que fortalecerlo eso, maestros, ¿no? También promover actividades para el fortalecimiento de las alianzas, escuela, familia y comunidad, ¿no? Gestionar responsablemente los recursos y materiales educativos, generar condiciones favorables que promuevan la participación, permanencia y culminación efectiva de los docentes, ¿no? Ver en el anexo 5. Supervisar la ejecución de las actividades de preparación para la respuesta de peligro inminente, ¿no? Con riesgo y desastre, eso ya hemos visto también. Reportar el estado de exposición y o afectación por peligro inminente, garantizar el respeto de la opinión individual y colectiva de las y los estudiantes, garantizar la promoción de la convivencia escolar, garantizar la veracidad y consistencia en la información registrada en SEGI. Es muy importante esto, maestros. Todo lo que se ingresa a SEGI debe ser veraz, ¿no? Eso deben garantizar como líderes pedagógicos. Remitir o brindar oportunamente de manera responsable la información relacionada con la institución educativa, es decir, no necesariamente, se está apagando esto. ¿Qué ha pasado? Y se está apagando mi... Un ratito, por favor, me permiten, se ha desconectado. Creo que era Carlitos. ¿Quién está compartiendo pantalla? Carlitos. Creo que era el mío, Lucecita, porfa, perdona. Ya estamos, ¿no? Ya Bien, estamos. chicos, les informo para acelerar un poquito, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a puntualizar, ¿ya? Vamos, Lucita. Activa tu micrófono, Luz. Ahora sí, gracias. Vamos. Bien, vamos a continuar entonces. Disculpen, se había apagado.
Bien, nos quedamos en garantizar la veracidad, ¿no? Y consistencia. Ya me perdí. Consistencia de la información CIEGI, ¿no? Luego, verificar la información de identificación y estado del funcionamiento de la institución educativa, ¿no? En el caso de las instituciones educativas E y B, maestros, es muy importante que el director debe garantizar la implementación del modelo de servicio educativo E y B, maestros, ¿ya? Hay muchas escuelas, instituciones educativas que son de tipo IB, entonces dice el director debe garantizar la implementación de ese modelo educativo, ¿no? Registra la información de los estudiantes que se encuentran en la condición de posible interrupción de estudios en el sistema de alerta escuela, ¿no? Eso en el CIEGI. Hay que, de repente, ingresamos al CIEGI y ahí podemos actualizar, de repente, esa interrupción de algunos estudiantes en el sistema de alerta escuela. Continuamos, Carlitos. En cuanto para terminar ya esto, promover la práctica de 10 minutos de educación física. Ya habíamos dicho antes debemos promover esta práctica de la educación física, también promover acciones de capacitación, ¿no? Asistencia técnica en herramientas y recursos tecnológicos, etcétera. Promover y gestionar la planificación, implementación y seguimiento de las acciones de tutoría. Garantizar el reporte de las acciones ambientales en la matriz de logros ambientales, ¿no? Supervisar la asistencia de los docentes, promotoras educativas, comunitarios, personal administrativo y de estudiantes, ¿no? Ya debemos estar organizando de repente nuestros registros de asistencia, ¿no? Para de repente ver la forma de cómo controlamos la asistencia tanto a nuestros maestros como también a nuestros estudiantes, ¿no? Hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por los docentes durante el servicio educativo no presencial. Finalmente, brindar las facilidades correspondientes para el ingreso del personal, ¿no? a la institución educativa. Bien, continuamos, maestro Carlitos. Esto son algunas acciones, ¿no? Funciones que deben tener el personal docente, ¿no? De la institución educativa. Hay también una serie de acciones que como directores debemos de repente darles cuáles son sus tareas que ellos deben como maestros cumplir. Por ejemplo, algunas es participar de forma conjunta, responsable y democrática y solidaria. O sea, la participación es muy, muy importante. Planificar de manera colegiada las actividades, registrar los insumos y rendir cuentas, ¿no? Tanto a la UGEL, en este caso directamente al director y esta a su vez a la UGEL. Participar de manera responsable y permanente en los programas. Hay cursos, talleres, hay capacitaciones, hay guías, etcétera. Los maestros deben participar. Promover actividades para el fomento y fortalecimiento de la lectura a nivel institucional. Promover actividades de movimiento, deporte, etcétera, ¿no? Actividades artístico-culturales. Promover actividades para el fortalecimiento de la alianza escuela, familia y comunidad. Planificar, acompañar y monitorear la implementación del proceso de evaluación formativo. Planificar, implementar y evaluar las acciones de tutoría. Rendir cuentas sobre el cumplimiento de objetivos y logros de aprendizaje. Participar en los espacios de diálogo también es muy importante, ¿no? Cuando hacemos de repente guías, es más que es no solamente de participación, y el director solo habla, y sino debe fomentarse el diálogo. Promover en la práctica pedagógica la realización de la evaluación y retroalimentación, ¿no? En cuanto al acompañamiento a los estudiantes. Hacer seguimiento desde la sinergia entre docentes, psicólogos educativos y padres de familia. Promover un adecuado clima escolar, maestros. Eso es muy importante, el buen trato a los estudiantes. Promover la participación de los sabios y líderes de la comunidad. Continuamos, Carlitos.
Bien, finalmente, maestros, son disposiciones complementarias. Tenemos 4 disposiciones. La primera es sobre el retorno a la presencialidad, ¿no? El inicio de la prestación del servicio educativo, presencial o semipresencial, ¿no? Dice, se va a dar a nivel nacional, ¿no? En el año 2021, pero será dispuesto por el Ministerio, con base a las disposiciones y recomendaciones de las instancias correspondientes, ¿no? O sea, nosotros no lo vamos a determinar esta situación de retorno a la presencialidad, ¿ya? Eso tenemos que esperar la normativa desde el Ministerio de Educación. Segundo, sobre el servicio de la educación semipresencial, para el desarrollo de las actividades complementarias, el servicio educativo no presencial, que viene desarrollándose en el marco del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Las instituciones educativas deben cumplir de manera obligatoria y concurrente las condiciones mínimas establecidas por el Ministerio en la normativa de la materia, ¿no? Entonces es muy importante que si queremos regresar a la semipresencialidad, debemos cumplir las condiciones mínimas que establece el Ministerio de Educación en la normativa vigente, ¿no? Pasamos, Carlitos. Y la tercera, elecciones de las asociaciones de padres de familia. Es muy importante leer también la ley, ¿no? Está amparado ante la ley 28628 y su reglamento, Decreto Supremo 04. Es muy importante tener en cuenta que las APAFAS deben convocar a elecciones internas de su consejo directivo y el consejo de vigilancia en el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de noviembre de su último año de gestión, ¿no? Es decir, estos se eligen por 2 años, ¿no? Entonces, si es su último año que está en la gestión de APAFA o CONEI, entonces debemos promover, ¿no? Promover como líderes pedagógicos que haya una elección y deben elegirse, esa elección se va a realizar del 1 de octubre al 30 de noviembre, ¿no? Y cuarta, sobre el personal administrativo, ¿no? Algunas escuelas, colegios, sobre todo grandes, tienen personal no administrativo. El director de la institución educativa, dice, en su calidad de jefe directo y en coordinación con la UGEL, organiza las labores que el personal administrativo debe realizar y determina la modalidad de prestación de servicios, ya sea de forma presencial, trabajo remoto o modalidad mixta, de acuerdo con la normativa y factores dispuestos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir y otras autoridades competentes. Muy bien, maestros. Con esto hemos concluido. Muchísimas gracias. Sí, agregar nomás ahí, maestra Luz, esta norma contiene una serie de anexos. Bueno, ustedes han podido notar, estimados directivos, lo extenso que es esta norma. El anexo 6, que está en la página 75 de la norma, establece las orientaciones pedagógicas específicas para la distribución de horarios de clases. Entonces, les invitamos a leer esa parte para ya involucrarnos en lo que significa nuestra tarea, en lo que significa pues este año 2021, ¿no? Gracias a todos ustedes, estimados directivos, por habernos escuchado. Gracias a quienes están llevando adelante también la reunión. Muy amable, muy gentil.